Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Digámoslo de nuevo, todos juntos. A la cuenta de tres, 1, 2 y 3. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Santo. Voy a tomar así.
cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En aquel que nada es imposible para Él. Él es el que me lo dice. Es una fe basada en una palabra de Él que Él me da. En una palabra, yo tengo que entender que quien me está dando la palabra es el Todopoderoso. Y si me la da el Todopoderoso, ¿cómo yo no voy a creer? Wow.
pero igualito la justicia lo agarró, lo pegó a la prueba y se muerto, ¿viste? El segundo está muerto. Y todo el mundo esperando que era muerto. Y pasaron los minutos, las horas, y este no se murió, y qué pasó, porque este no se murió. Y entonces querían agarrarlo como un Dios y adorarlo como si fuera Dios. Y él tuvo que pelear con ellos para decirle que eso no es así, que eso no es así, que la fe que es Cristo, Jesús es Dios. Bueno. Siempre va a ser golpeada por el mundo. El enemigo siempre va a querer tratar de golpear nuestra fe, lo que queda de ella, con dudas, con golpes, con consecuencias, con dificultades. Por eso en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura, habla del escudo de la fe. ¿Por qué? Porque el diablo te va a darrear, te va a lanzar para matarte, porque cuando te quita la fe te mata. Y por eso una de las armaduras, una de las armas en contra de Satanás es el escudo de la fe, porque con el escudo te tapas, te cubres de las danzas del enemigo para que no penetre tu cuerpo. Entonces con el escudo de la fe apagas todos los dardos de fuego del maligno. Pero es con la fe. Entonces, ¿cómo te confrontas con el maligno? Con la fe. Por eso a Pedro le dijo: órale al Padre para que tu fe no falte, porque te quieres zarandear. Entonces tu fe no va a faltar, es para que el enemigo no te zarandee y no te apartes. Porque entonces viene la prueba, y en medio de la prueba te apartas. ¿Por qué? Porque no tenías fe, no estabas edificado sobre la roca. Entonces la prueba te apartó, te sacó del camino. Pero si tu fe está fundada, por más grande que sea la prueba, usted permanece, usted no se mueve. Y cuando acaba la prueba, está firme, queda firme. Claro que sí. Eso lo hace la fe. Por eso la otra arma es el yermo de la salvación que cubre tu mente, cubre tu cabeza, porque es el campo que el enemigo le gusta utilizar para trabajar con su familia. Porque él es el enemigo de nuestras almas, el acusador de nuestra alma. Pero tenemos un Dios todopoderoso que nos dice que si puedes creer, al que cree todo es posible. Todo es posible. Por eso estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Wow. Y cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, está hablando de un nivel de autoridad. Y está hablando de una posición espiritual. ¿Cuál es mi posición espiritual? Lugares celestiales con Cristo. Y Cristo está sobre todo, absolutamente sobre todo. Y mi posición está con Él, junto con Él. Wow, mire el nivel de autoridad que ya de nada. Entonces, ¿cómo lo vas a creer? ¿Cómo lo vas a creer estando en ese nivel? Por eso tenemos que ejercer la autoridad en su nombre, creyendo. Porque en medio de ese accionar
sonar, algo tiene que suceder. Claro que sí. Algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer. Dios va a obrar en tu vida y en mi vida. Aunque el mundo se caiga a pedazos, lo que me prometió Dios, eso es. No tiene cambio, no tiene variación. Eso es. Mantente creyendo, mantente confiando, mantente esperando, atenta a lo que va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer el Señor? Porque el Señor de la nada hace cosas grandes. Oiga, de la nada. Por eso escogió lo más vil y menospreciable para avergonzar a los más grandes. Porque de la nada Él hace cosas para que toda la gloria sea para Él, no para los hombres. Por eso, separado de Él, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Y tenemos que estar conscientes de eso. Yo sin Cristo no soy nadie, no soy nada, no valgo nada, no puedo hacer nada. Necesito su guianza, su dirección, que me da por medio de su Santo Espíritu. Pero debo tener fe para creer eso. Debo tener fe para creer eso. Debo caminar creyendo lo que tengo. Y cuando dice creyendo lo que tengo, es que no lo recibió, pero lo tengo. Sí. Yo debo de creer eso. Y yo creo eso. Yo sé que este lugar es pequeño, muy pequeño, por lo que va a ser el Señor. Yo no dudo de eso. Hace 2 aniversarios atrás el Señor dio una palabra, y la palabra fue que veía un galpón, y después el año siguiente, que puso un aniversario, también dio una palabra similar, y dijo, y yo veo un lugar mucho más grande. Si no lo he pedido, yo no estoy pidiendo galpón, nada de eso. A mí eso es lo que menos me importa, si le soy sincero. Pero él hizo palabra, y tiene 2 años dando esa palabra. Yo voy a dudar de eso, no puedo. No puedo dudar de eso. Yo sé que es un hecho ya. Pero Dios está probando a sus fieles, a mí, para cuando llegue la bendición. Pero la fe es importante, no podemos dudar más, no podemos dudar de lo que Dios te dice, de lo que Dios te da, de lo que Dios te promete. Si Dios te da una palabra, mantente en esa palabra. Y si Dios dijo que te iba a bendecir, ¿y por qué te dice? Punto. No dudes. ¿Qué te hace dudar? Reprende al diablo, ¿qué te hace dudar? Párate firme y dice que el diablo mentiroso fuera aquí. Esto es así. Y le dice cómo es. Claro. Y eso sí que lo cree. Entonces, oiga, tienes que creer que tu camino es como de eso. No dudes en tu corazón, que hay una victoria. No dudes en tu corazón, que hay donde te va a poder. Y si duda, reconócelo. No vas a, ¿a qué vas a engañar? ¿Vas a engañar a Dios?
Y si crees que tienes una super fe, ahí también Dios te va a hacer el clima así. Te va a tomar, te va a bajar la boquita. Como me sucedió a mí una vez hace varios años. Así como señal. Que la gente me alimentó eso, me decía, oh, tengo un hombre de fe. No, decía que tengo un hombre de fe. No, en la iglesia el hombre de fe es Moisés. Ese. Y yo por todo el mundo diciendo. Y cuando yo me metí en la prueba, yo dije, Dios mío, no tengo fe nada. ¿Qué hombre de fe me está haciendo yo? Yo le sé, una barrera de la fe. Yo no sé, bueno, yo le dije, tuve que decir, Señor, perdóname, yo pensaba que tenía fe, estaba equivocado, perdóname, Señor. Y eso lo hace siempre el Señor, ¿sabe? Pruébalo con tu corazón, para ver qué hay en él. No para él ver, porque él lo sabe, sino para que nos demos cuenta nosotros en realidad que hay en nuestro corazón, que no lo sabemos. Él lo saca a la luz para que te arrepientas de ello, para que acomode lo que tienes que acomodar, para que tienes que hacer algo que tienes que cambiar. Porque Él nos perfecciona y quiere perfeccionarnos. Y podamos crecer en fe en el nombre poderoso de Jesús. Pero debemos, usted y yo, cada día recordar esta palabra. El por qué el Señor trae esta palabra. ¿Por qué? Hagas esa pregunta hoy. ¿Por qué Dios te trae hoy esta palabra si la semana pasada también te habló de la fe? ¿Qué está pasando contigo hoy? ¿Por qué otra vez la fe? Pregúntese eso. Yo me lo pregunto. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué 2 veces seguidas? ¿Por qué un segundo tema de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué?
Claro que sí. Dejemos el juicio a Dios. Y muchas veces Dios no permite que pasen cosas que decimos, porque si lo permite, el desastre es terrible. Digo, no, Dios no puede permitir eso. Y por su misericordia.